Muy bien, muy buenos días, buenos días. Vamos a orar para que Dios guíe este tiempo. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por este día que tú nos das más de vida para poder estar aquí esta mañana, poder escuchar tu voz, Señor. Abre nuestros corazones, ensancha nuestros oídos, Señor. Realmente haznos ver claramente lo que tú hoy nos quieres enseñar. Te lo pedimos en el nombre de tu hermoso Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues hay un versículo que Jesucristo compartió en el libro de Mateo, y este versículo realmente creo que lo expuso o lo dio, no nomás para en ese tiempo, sino también para nuestro tiempo en el que Dios quiere que, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Es decir, este es uno de los versículos, creo que de alguna manera como creyentes debemos de apropiar en nuestras vidas, ser benignos, quiere Dios que realmente seamos benignos, misericordiosos. A veces no, no tenemos la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, a veces no queremos ser misericordiosos con nuestro prójimo. Y asimismo, lo importante es perdonando. Nos dice la Biblia que es importante el perdonar. Así que hoy, tristemente, vivimos en un mundo en el que muchas personas están enojadas. Y a veces yo creo que la misma persona no sabe ni por qué está enojada. Está enojada, pero no sabe por qué está enojada, ¿no? Pero creo que el enojo es algo que ha estado muy latente en nuestras vidas y en nuestro país y en la humanidad. Que si hoy vemos cómo la gente está molesta, bastante enojada por todo lo que está pasando, por lo que están viviendo. Así que muchas personas pueden estar enojadas con su mamá, muchas personas pueden estar enojadas con su papá, ¿no? O tal vez con su esposo, su esposa, o tal vez con los hijos con los padres o los padres con los hijos. Y a veces estamos, recuerdo una situación en la que ya había muerto una persona, un ser querido, y en ese momento decían, oh, es que le tengo que decir a mi papá o le tengo que decir a mi mamá esto. Pues dices tú, ¿qué le puedes decir si ya no está? ¿No? Y a veces no perdemos de vista lo que es el perdonar, ¿sí? Y muchas veces podemos caer con esa situación de que si no lo hiciste en persona o cuando la persona estaba, cuando muere la persona ya no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Recuerdo un amigo que su mamá siempre estuvo con una situación difícil con su papá. El papá murió, pasó un año y todavía la mamá seguía enojada, ¿no? Todavía la mamá seguía hablando mal del papá, ¿no? Hasta que mi amigo le dice a su mamá, oye mamá, mi papá ya está muerto. Que si quita esa raíz, quita esa amargura que hay en tu corazón. Y si no lo pudiste hacer en vida, pues hazlo ya, está muerto. Así que tienes que aprender a perdonar. Así que hay muchas personas que están enojadas el día de hoy. ¿Y con quién están enojadas? Pues están enojadas con alguien que les hizo algo, sea quien sea. Siempre estás buscando algo para decir, esta persona me hizo algo y realmente estoy enojada o molesta con la persona. Hay veces que hay personas que no quieres ni ver, ¿no? Así que ya déjate ni ver, mencionan su nombre y hasta se te retuerce el estómago, que si dices, no puede ser. Pero así es, ¿no? Y muchas personas están muy enojadas y lo saben, otras están enojadas y no lo saben. Así que viven enojadas toda su vida y no se han dado cuenta de que están enojados, ¿no? Y viven realmente esclavizadas. Y así que en esta plática, en este estudio, quiero decirte algo muy importante. Sí es importante cuando uno realmente le entrega su vida a Cristo. Sabemos que traemos muchas cosas que están afectando nuestra vida. Traemos arrastrando muchas cosas. Y Dios quiere trabajar tanto en el enojo como en la amargura y la hostilidad. Así que esas actitudes son esclavizantes si no las entregas, porque es algo que tú tienes que entregar. No hay un medicamento, no hay algo que te pueda quitar el enojo, no hay algo que te pueda quitar el resentimiento. Así que mientras tengas vida,
Si tú sigues viviendo así, es como un veneno corrosivo. Es decir, tú mismo te estás envenenando. Es más, tú mismo te estás tomando ese vaso. ¿Por qué razón? Porque estás tanto carburando y pensando continuamente en eso, que lo único que estás haciendo es que tú te estás tomando tu propio veneno. Tal vez la persona ya ni fu ni fa, esté viva o no esté viva, ¿sí? Tal vez ya la persona ni está pensando en eso y tú sigues pensando en eso. Así que hay cosas que fueron evidentes en nuestras vidas, ¿sí? ¿Sí? Hay cosas que de alguna manera traemos arrastrando de nuestro hogar. A veces no lo entendemos, ¿sí? A veces traemos estructuras que decimos, bueno, ¿por qué está pasando esto en mi vida? El punto es que te has perdido de vista dónde naciste y qué sucedió dentro de tu hogar. Y muchas veces te puedes estar trayendo cosas dentro de tu hogar, ¿sí? Y que no has tratado ni de limpiar ni de perdonar. Así que eso evidentemente te va a carcomer. Así que físicamente las consecuencias del enojo lo único que hacen es afectarte a ti. Y en esta plática vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del enojo, vamos a hablar del perdón, vamos a hablar del rencor, ¿sí? Ya que el enojo es un fuerte sentimiento de intenso disgusto, hostilidad o indignación. Eso es el enojo. Y ahora, ¿en qué consiste el perdón? Porque no tiene nada que ver, hay algo muy importante, no tiene nada que ver con la cuestión de la salvación, porque a veces la gente, el hecho de decir, es que si no ha perdonado, la persona no es salva, ¿no? No tiene nada que ver con eso. La salvación es por gracia, Dios nos la dio y simplemente la apropiamos por haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo más importante. El perdón es dejar el resentimiento contra alguien y nuestro derecho a desquitarnos. ¿Por qué? Porque siempre estás buscando a ver cómo desquitarte, a ver qué hacer. Así que no significa decir te perdono, pero ya no te quiero volver a ver, porque muchas veces puede pasar esa situación. Estás queriendo perdonar a la persona, pero no estás perdonándola de corazón. Simplemente lo estás diciendo. Ahora, ¿qué es el rencor? El rencor es el derecho a desquitarse basado en la idea equivocada de que alguien tiene que pagar. Eso es muy común, ¿no? Le voy a quitar la máscara a mi mamá o a mi papá y se la voy a poner a mi marido o se la voy a poner a otra persona, ¿sí? ¿Y qué sucede? No es quien me la hizo, sino quien me la paga. Tampoco es así. No es de esa manera. Muchas personas dicen, no es quien me la hizo, sino quien me va a pagar por lo que me hicieron. Así que el rencor es algo sumamente crítico, y no nomás crítico, también es muy peligroso. En Mateo 6, Dios nos está hablando claramente, dice, tú tienes que tener la seguridad de que en el momento en que tomaste esa decisión de creer, porque estás creyendo por fe, ¿sí? En el momento en que tú estás creyendo por fe, dice claramente, perdonándonos nuestras deudas. ¿Te acuerdas del Padre Nuestro? ¿Te acuerdas que Dios nos puso el Padre Nuestro? No para que lo repitieras, porque mucha gente está repitiendo el Padre Nuestro, ¿sí? Pensando que esa es una manera de orar o presentarse delante o estar en comunicación con Dios. No. Cuando Jesús les mostró el Padre Nuestro, es la manera de cómo presentarte delante de Él. ¿Con quién vas a hablar? Pues vas a hablar con nuestro Padre, vas a hablar con el que es nuestro Creador. Y en esa, ahora sí que me imagino que te sabes el Padre Nuestro, ¿no? La gran mayoría de las personas se saben el Padre Nuestro. Y hay una parte donde dice, y perdonándonos nuestras deudas. Es una manera de decir que tienes que perdonar. ¿Qué significa? Ofensas. Tienes que perdonar las ofensas que te hayan hecho. Tienes que perdonar el pecado de otra persona. Dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, es una manera de presentarte delante de Dios y que lo que Dios quiere es que limpies tu corazón. ¿Cómo puedes llegar a pedirle a Dios si tu corazón está afectado? ¿Cómo puedes llegar a pedirle a Dios algo si tu corazón está lastimado o tú no has hecho algo que Dios quiere que tú hagas? Tú tienes que dejarte limpiar por Dios. Luego hay una frase que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdona vuestras ofensas. Eso hace que sea una declaración realmente crítica en la palabra de Dios, que es decir, Dios nos tiene que enseñar a perdonar. Y como le dije, si alguien te ha dañado, si alguien te ha dicho algo, tú tienes que llegar con Dios para decirle a Dios, ayúdame a poderlo hacer. No es una varita mágica, no es pensar de que ahora sí que fuiste perdonado y ahora tienes que perdonar. Y es fácil perdonar. No, no es fácil perdonar. A mí me costó mucho trabajo, te lo digo francamente. Es decir, a mí me costó casi 4 años perdonar a mi papá. Es decir, 4 años. Pero Dios tuvo que trabajar en mi corazón durante mucho tiempo. ¿Para qué? Para que aprendiera a perdonar. Y te digo una cosa, cuando lo hice fui liberado. Me sentí como no te imaginas. Pero no traigas cosas que puedan estar afectando tu vida, porque afectan tu vida, pero también afectan tu relación con Dios. Así que esto no se refiere a la cuestión de la salvación. Sí es importante entender. Recuerda que hay un versículo en Efesios 2, 8 y 9 que dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que es gratis. Tú lo tomaste, tú lo creíste, tú lo aceptaste, lo apropiaste y en ese momento le entregaste tu vida a Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, claro. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios te tuvo que preparar para escuchar la palabra, para que te dieras cuenta de cómo estaba tu situación delante de Él, ¿sí? Y en ese momento Dios preparó tu corazón para escuchar y que te dieras cuenta de cómo estás delante de Él. Es un don de Dios. Dios es el que tiene que trabajar en nuestro corazón. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Claro, a veces la gente piensa que por el obrar bien significa que Dios te va a premiar a que puedas estar delante de Él. No, no tiene nada que ver. Si obras bien, dice la Biblia, te irá bien. Si obras mal, te irá mal. Es una ley. Entonces no tiene nada que ver con la salvación. Así que si en el momento en que aceptamos a Cristo y el Espíritu mora dentro de ti, en ese momento, ¿qué va a hacer el Espíritu? El Espíritu es el que va a trabajar en ti. El que te va a mover a hacer cosas que tal vez no quieras hacer. El Espíritu te mueve a orar, el Espíritu te mueve a leer, el Espíritu te mueve a perdonar. El Espíritu te mueve a tener una actitud correcta delante del hombre. Cuando tú tienes una actitud correcta delante del hombre, también vas a tener una actitud correcta delante de Dios. Así que si tú no lo haces, va a afectar tu vida. ¿Quién va a ser el más afectado? Tú. ¿Ya te salvó Dios? Pero simplemente tú vas a ser afectado. ¿Por qué razón? Porque en vez de disfrutar la vida, como lo dice la palabra, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Está hablando tanto en la tierra como en el cielo. Pero si tú no aprendes a perdonar, a quitar el enojo, a quitar la ira, el más afectado vas a ser tú. Y no vas a disfrutar ni tu vida, ni tampoco tu relación con Dios. Así que el enojo realmente te afecta y afecta a otras personas. Muchas personas dicen, lo merecen. ¿Lo merecen? ¿Y quién eres tú para juzgar y decir que lo merecen? Así que muchas personas pueden decirme en una ocasión, hablando con una persona, es que no sabes lo que me hicieron. Es que no necesito saber lo que te hayan hecho. Está en ti el quererlo hacer. Porque si nos ponemos a ver que no sabes tú, pues también te voy a decirlo, también te voy a hablar de mí. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a acabar. Ahora sí que vamos a acabar tal vez hasta enojados unos con otros, ¿no? Así que el guardar récord tiene un efecto retroactivo. Muchas personas están sufriendo hoy. Muchas personas están sufriendo hoy. Muchas personas están siendo afectadas el día de hoy. Están sufriendo en sus finanzas, están sufriendo en sus relaciones personales, están sufriendo en su trabajo, están sufriendo en su hogar, probablemente están sufriendo con sus hijos, que sí, están sufriendo. Y el rencor es separador. Eso es lo que hace el rencor. El rencor es destructivo.
lo único que va a hacer es destruir. Y no nomás esto, también te esclaviza. ¿Por qué razón? Porque es algo que no puedes soltar. Así que la verdad es que todos hemos sido heridos. Claro, levante la mano, ¿quién no? Todos hemos sido heridos, todos hemos sido afectados. Así que muchas personas dicen, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ya nos parecemos a Pedro, ¿no? ¿Te acuerdas de Pedro? Cuando de repente llega con Jesucristo. Yo creo que tenía algún problema con alguno de los apóstoles. No pienses que tenía algún problema con alguien que estuviera fuera de su alrededor. Yo cuando dijo esto dije, ¿seguro de tener problemas con Mateo? Sí, porque no le agradaba a Mateo, ¿sí? O con algún otro. Entonces imagínate que llega Pedro con Jesús y le dice, a ver, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ya lo perdoné 7 veces. Ya no más. ¿Qué le contestó Jesús? 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Siempre. Siempre tienes que perdonar. Tenga la culpa o no tenga la culpa. Porque a veces el punto es que, no, es que él es el que tiene que venir a pedirme perdón. O es ella la que me tiene que pedir perdón. No. No importa si la culpa es de ella o la culpa es tuya. Simplemente tú tienes que tener la actitud correcta de decir, ¿sabes qué? Yo te voy a perdonar. Eso es muy importante. Así que yo sé que hay cosas difíciles de perdonar. Yo lo sé. Digo, te lo acabo de decir, yo lo viví. Yo sé que hay cosas que tú tienes en tu corazón, ¿sí? Pero el perdón es algo que te va a liberar. Y además te voy a decir algo. Yo sé que el perdón no es algo instantáneo. El perdón ante Cristo sí es instantáneo. Porque cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, en ese momento quiero decirte que Dios te perdonó. Fíjate, cuando la Biblia dice que Dios te perdonó, quiere decir que todos tus pecados pasados ya no los recuerda. ¡Wow! Dices, oye, qué impresionante, Dios ya no recuerda todo lo malo que hice. No. Él, ahora sí que borrón y cuenta nueva. Ya los olvidó. Te hago una pregunta. ¿Por qué tú no los has olvidado? Si Dios ya los olvidó, ¿por qué los sigues recordando? Así que tú tienes que estar dispuesto ¿a qué? A perdonar. Tienes que estar dispuesto a olvidar. Cuando la Biblia dice que habla de un nuevo nacimiento, es un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu relación con Jesucristo es nuevo. Es algo que es, ahora sí que no hay problema, no hay cosas, no hay pensamientos equivocados, no hay nada que haya afectado, ni va a afectar tu relación con Él. Entonces, tenemos que apropiar lo que dice la palabra de Dios. Como creyentes es nuestra responsabilidad tomar la iniciativa de enfrentar ese problema. Tú tienes que enfrentarlo, es decir, no hay nadie que te pueda ayudar en eso. No hay una medicina, no hay nada que te pueda ayudar. Tú tienes que proponer y decir en corazón, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, Señor. Aunque me hayan hecho mal, yo voy a perdonar. Y no nomás es el perdonar, sino también tengo que olvidar. Tal vez ellos nunca quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque va a haber personas que tal vez, ahora sí que no sean creyentes y que tal vez va a haber personas que no. Bueno, ese es problema de ellos. Olvídate de eso. Lo importante eres tú. Es tu vida. Si la persona quiere o no quiere, esa situación déjasela a Dios. Si yo tengo rencor en mi corazón, tengo que confrontarlo. Tú conoces tu corazón. ¿Qué está pasando dentro de tu corazón? Y es mi responsabilidad y la tuya el tomar la iniciativa. Claro, yo tuve que tomar esa iniciativa. Y cuando lo hice, te voy a decir una cosa, me sentí muy bien. Así que algunas personas nunca lo enfrentan. Nunca quieren enfrentarlo. Muchos piensan eso es mala suerte o eso te pasó a ti, pero no a mí. No tiene nada que ver con eso. En segundo lugar, decimos que perdonar no es fácil. Por ejemplo, una de las situaciones más difíciles del rencor es el divorcio, ¿sabes? Es difícil perdonar. Y se la van a llevar la marca tanto el esposo como la esposa y vas a arrastrar hasta los hijos.
los vas a arrastrar. ¿Por qué razón? Porque no vas a perdonar. Cuando hay dos personas que vivieron juntas, tuvieron hijos y convivieron por varios años, y de repente uno se va o la otra se va, simplemente por decirte, ya no te amo. Mira, cuando una persona te dice, ya no te amo, es que nunca te amó. Porque el verdadero amor lo da Cristo. Dios te enseña a amar. Nosotros no sabemos amar. Decimos que amamos. No es cierto. La Biblia dice que no es cierto. No sabemos amar. Él es el que nos enseña a amar. Y por eso el primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Por qué razón? Porque cuando tú aprendes o cuando realmente amas a Dios de esa manera, Él te enseña a amar. Nosotros no lo podemos hacer. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No voy a perdonar. No lo voy a hacer. Y eso no significa que el perdón ocurra de manera instantánea o inmediata. No, no es una varita mágica. A veces Dios tiene que llevar un proceso. Lo hizo en mí, pero lo hizo, ¿sabes? Y recuerdo que yo le hablaba a la gente del perdón y el Espíritu me decía, ¿y tú qué? Ya ves, cuando la Biblia estaba yo leyendo la Biblia me mostraba el perdón, decía, bueno, pues ¿cuántas veces me está poniendo Dios el perdón aquí? Que si ya lo leí. No, es que Dios te está haciendo ver claramente que hay algo en tu corazón que no has arreglado. Así que, ¿cuántas parejas hoy en día dicen, ¿sabes qué? Ya no te amo. Así que nos divorciamos. Son heridas muy profundas. Claro que son heridas muy profundas y sobre todo cuando viviste con la persona durante un buen tiempo. No es fácil sanarlo, pero te digo una cosa, Dios lo puede hacer. No permitas que el enojo se convierta en una raíz profunda de amargura. Muchos estamos amargados o estuvimos amargados. Es una raíz que va creciendo. Una vez, hablando con una persona, hablándole del perdón, y esta persona me hablaba y me decía, me queda muy claro lo que me estás diciendo, pero te digo una cosa, ¿eso significa que tengo que perdonar a mi marido? Digo, Dios trabajará en eso. Dios va a trabajar en ese perdón. Ve la contestación de esta persona. Prefiero irme al infierno que perdonar. Qué fuerte, ¿no? Tú mismo te estás condenando por no querer hacer algo que Dios quiere que tú hagas. Así que el enojarte te lleva a la amargura, a la hostilidad, te lleva a la rabia. Pregúntate, ¿cómo le puedes hacer frente al desastre del enojo? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Solo? Tú no puedes. Tú no vas a poder. Necesitas a Dios. Necesitas ayuda, porque Él es el único que lo puede hacer. Dios trabajó muchos años en mi vida para poderlo hacer. Y Dios quiere trabajar en tu corazón para que tú lo puedas hacer. Cuando eso sucedió, realmente es para sentirte libre. Ya no estás cargando con esa situación. Si en verdad quiero ser perdonado, tienes que pedirle a Dios que te enseñe a hacer lo mismo. Señor, tengo rencor. He experimentado el perdón. ¿Por qué? Porque lo has experimentado. El hecho de que le hayas entregado tu vida a Jesucristo, te has dado cuenta de cómo Él ha transformado y sigue transformando tu vida. Ha cambiado cosas que tú no podías cambiar. Él lo está haciendo, pero tienes que llegar con Él y pedírselo. Recuerda que la salvación es por gracia, por su amor, por su fidelidad y además por su misericordia. Fíjate todo lo que Dios tuvo para contigo, todo lo que Dios tuvo para conmigo. Y a veces no queremos ser misericordiosos con nuestro prójimo. En otras palabras, todo mi perdón ha venido de Dios. Y todo ha venido por su gracia. Que si Él es el que lo ha hecho. Porque si yo lo hubiera hecho en mis fuerzas, te digo una cosa, seguiría igual. Recuerdo que una persona me hizo mucho daño. Y te digo algo,
Nada más el escuchar su nombre, no el ver a la persona. El escuchar su nombre. Ya me sentía mal. Ya, es más, me estaba molestando. Nada más escuchar su nombre. Eso pasa en el corazón cuando el corazón no ha perdonado. Muchas veces dicen, es que no lo merece. Es que olvídate si lo merece o no lo merece. Tú tienes que aprender a hacerlo. Tú lo mereces. Debo estar dispuesto a confesar mi enojo y mi hostilidad, mi amargura, mi resentimiento y mi rabia. Tú tienes que estar dispuesto a confesar. Tú te conoces. Si tú no lo confiesas y lo entregas y te apartas, vas a seguir con él. Lo vas a seguir cargando toda tu vida. Realmente lo que Dios te pide es, yo te enseño ¿a qué? Te enseño a vivir. Yo quiero enseñarte a vivir. Y si Él te enseña a vivir es que va a quitar simplemente el enojo, vas a aprender a perdonar, sea él, sea ella, sea quien sea. ¿Por qué razón? Porque cuando lo vas a confesar, tienes que ser muy específico. Señor, yo tengo esta amargura, tal persona. Tienes que ahora sí que hasta mencionar su nombre. Tienes que mencionarlo. Tienes que ser específico al momento de decirlo o no. No es decir, mira, quítame la amargura. Sí. ¿Contra qué? ¿O contra quién? En tercer lugar, debo comprender y reconocer el hecho de que mi rencor es una violación de la palabra de Dios. Estás violando la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque es un pecado. Es un pecado. Y estás cargando con ese pecado. Y como resultado, al momento de tener al espíritu, pues vas a tener un espíritu rencoroso. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere tratar con eso. Debo ser totalmente sincero. ¿Quién conoce tu corazón? Solamente tú y Dios. Tu esposo no te conoce. Tu esposa tampoco no te conoce. ¿Tú crees que te conoce? Perdóname. Eso es mentira. Decimos que conocemos a nuestros hijos. No es cierto. Sabemos, hay muchas cosas, pero solamente Dios conoce tu corazón. Solamente Dios sabe lo que está pasando dentro de tu corazón. Así que es una violación a la palabra. Recuerda lo que dice Mateo. Su Padre Celestial no les perdonará si usted no perdona a otros. Es decir, no vas a disfrutar la vida. Eso es lo que Dios te quiere decir. Es una declaración crítica en la Biblia para todo creyente. Él nos tiene que enseñar. No puedo permitir en mi vida como creyente, habiéndole entregado mi vida a Jesucristo, no puedo guardar mi enojo en mi corazón hacia nadie. No hacia uno sí y al otro no, hacia nadie. No puedes guardar. Tú tienes que estar bien con Dios. Tú tienes que pedirle a Dios, Señor, perdóname. Recuerda que la salvación no se pierde, pero en nuestra relación y en nuestra vida diaria seguimos pecando. ¿Por qué razón? Porque traemos una naturaleza pecaminosa. Entonces tienes que decirle a Dios, Dios, perdóname. Límpiame. Ya no quiero esto en mi vida. Tienes que ser específico. Tú sabes perfectamente lo que te está dañando y tú sabes perfectamente lo que daña tu relación con Dios y no nomás con Dios, sino también con tu prójimo. Mi actitud hacia las personas tiene que ser de perdón. No importa lo que hayan hecho. No hay nada en la Biblia sobre el perdón condicional, porque muchas veces queremos perdonar condicional, así hasta esas condiciones, ¿no? No, no dice nada de eso. Pídele a tu hermano que te perdone, a menos que te rechace, a menos que sea doloroso. Debemos perdonar, no importa cuál sea la situación. Luego piensa en esto, tienes que ser sincero, diciéndole, Dios, te entrego esto, te entrego mi enojo. Dios, te entrego mi amargura. Tú sabes lo que está pasando en mi corazón.
te lo tengo que entregar, te lo tienes que entregar. Y es terrible el enojo que has llevado por dentro. Porque no disfrutas la vida. Imagínate, quieres presentar a Cristo y cuando alguien te ve con cara de enojado, con cara de resentimiento, ¿no? Pues va a decir, no, pues conocer a tu Cristo, mejor mi Dios está mejor, ¿no? Así que muchas gracias, ¿no? ¿Cómo quieres realmente que la gente vea que tu vida es diferente a la de ellos? Tiene que ser por tu voluntad, recuérdalo. Hay un versículo importante, dice, es el querer. Tú tienes que querer. Si tú quieres, dice la Biblia, es el hacer. Si tú quieres, Dios lo hace. Es el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo puede hacer. ¿Tú crees que habrá algo difícil para Dios? No. Es un acto de mi voluntad. Decido entregar mi enojo y por el Espíritu Santo que mora en mí, porque mora en ti, porque es el que está dentro de ti, es el que te va a ayudar, ¿sí? Él es el que va a poder ayudarte a perdonar y a quitar ese enojo de tu vida. De veras, es difícil vivir así. Supongamos que usted hirió a alguien, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y en verdad quiere resolver ese asunto. Dios te va a mostrar cómo hacerlo. Y si Dios te muestra cómo hacerlo, lo tienes que hacer. ¿Sabes qué pasa a veces con nuestro orgullo? Nuestro orgullo no quiere. Nuestro orgullo dice no. Haz un lado tu orgullo. No puedes seguir con eso. Tú tienes que decir, mi actitud hacia ti no ha sido la correcta. Ya sea tu esposo, ya sea tu esposa, ya sea tu hijo, ya sea tu hermano, tu padre. Tú tienes que hacerle ver, mi actitud no ha sido la correcta. Te vas a sorprender, te lo digo honestamente, te vas a sorprender. Cuando tú llegues con la persona y le digas eso, te vas a sorprender de cómo la persona va a actuar de una manera que ni tú te la imaginabas. Es más, él te va a decir, la culpa fue mía. Claro, Dios es el que destapa el corazón. Así que hay muchas razones para perdonar. Y el perdón genuino no prepara una defensa. No estás preparando una defensa. El perdón genuino es perdonar sin límites y perdonar sin condiciones. Mira, hay un problema en el hombre. Digo, todos. No sé si lo hay en ti. El orgullo. El orgullo es un problema en cada uno de nosotros. Así que muchas veces el orgullo hace que no hagas cosas que Dios quiere que tú hagas. Tu orgullo te dice, no, ¿por qué razón? Primero muerta antes de pedir perdón. Eso es lo que dice tu orgullo. Cuando hacemos frente al perdón en nuestra vida, liberamos a otras personas. Te digo una cosa, vas a liberar a esa persona. Porque cuando tú lo haces, va a decir, wow, nunca me lo hubiera imaginado. Claro, lo estás liberando. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabrás que a la persona que te has acercado realmente te ha perdonado? ¿Cómo lo vas a saber? Mira, es muy fácil. La manera en que tú perdonas, la otra persona sabrá lo que va a hacer. Pero cuando tú realmente lo hiciste, creyendo, fuiste sincero delante de Dios, ¿sabes qué va a hacer el Espíritu? Te va a presentar el nombre o a la persona la vas a volver a ver y vas a ver lo que vas a sentir dentro de ti. Cuando ya no hay nada, dices, ¿sabes qué? Se acabó. Dios te limpió. Porque cuando tú lo dices, pero no lo haces, Dios te va a seguir mandando tu nombre,
persona la vas a ver, no sé. Pero cuando escuches su nombre o cuando veas a la persona, vas a decir, yo ya no siento nada por ella. Es decir, mi corazón ya la perdonó. Y eso es lo que Dios quiere. No vas a sentir nada en tu corazón y habrá una sensación de libertad. Una actitud completamente distinta. Tus sentimientos serán completamente diferentes. Claro. ¿Por qué razón? Porque vas a tener, fíjate, vas a tener una sensación de compasión. Te vas a compadecer. Es más, vas a tener misericordia para con ella. Vas a decir, Dios, hijo Dios, sálvala, sálvala, ¿no? Vas a orar, es más, vas a orar por su salvación. Eso es lo que hace Dios. Tenemos que orar por nuestros enemigos, dice la Biblia. Tenemos que tener una actitud bien hacia ellos. Así que ya no sentirás igual. ¿Por qué razón? Porque eres libre. Te liberaste, ya no eres esclavo de esa situación, ya no hay cadenas en tu corazón, eres libre. Tú tienes que estar dispuesto a aceptarla, a esa persona, tal y como es. Porque tal vez convives con la persona. Tienes que aceptarla, tal y como es. A veces la esposa quiere que el esposo sea como ella, o el esposo quiere que la esposa sea como él. No, espérame. Para empezar, son diferentes. Uno es hombre y el otro es mujer. Para empezar por ahí. No puedes hacer que tu esposo sea igual que ti. O tu mujer quieres que sea tu esposo igual que tú. No, no puedes. Somos diferentes. Eso no significa que todo es perfecto. No hay nada perfecto. A veces queremos perfección. No existe la perfección. No hay nada perfecto. Es más, si eres una persona perfecta vas a sufrir. Somos imperfectos. Recuerda la meta. Libertad en tu vida. He venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y cuando tú eres libre, en ese momento, ¿qué va a pasar? Estás disfrutando tu vida. Si tú has perdonado, verás el pasado y dirás, Señor, gracias. Gracias por haber trabajado en esa área en mi vida. Gracias, amado Dios, por permitir esto en mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios lo tiene que permitir. Gracias, Señor, porque me estás enseñando. Claro. Recuerda que Dios está puliendo nuestro corazón, está preparando nuestro corazón para poder estar delante de Él en el cielo. Si no, estaríamos igual. El cielo sería igual que la tierra. ¿Sabes qué? Sería una locura. No puede ser así. Dios tiene que ir limpiando tu corazón. Dios es el único que te puede enseñar. Así que Él es admirable. ¿Por qué razón? Porque Él es el que hace el trabajo en ti. Pregúntate, ¿cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces te sigue perdonando Dios? No nomás ya te salvó. ¿Cuántas veces te sigue perdonando Dios? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Tu vida ha cambiado por gracia. Tu vida ha cambiado por el amor de Dios. Eso es lo que hace tu vida. Recuerdo una persona que me había dicho en una ocasión, me decía, quiero el Arturo anterior. No, espérame, ¿cuál es el Arturo anterior? El Arturo anterior ya murió. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que voy a regresar a lo que era antes, cuando Dios ya me rescató, cuando Dios me está transformando y tengo una actitud correcta delante de ti? Y por eso le digo a Dios, gracias, gracias por enseñarme a través de tu palabra, porque es la única manera de aprender. Si tú guardas rencor en tu corazón, si tú guardas amargura, si tú guardas algún resentimiento o hostilidad, no tienes por qué estar encadenado. No tienes por qué estarlo. No tienes por qué estar viviendo en esa esclavitud. Cautivo de una actitud que es una destrucción continua. ¿Por qué razón?
porque lo único que está haciendo es destruirte a ti. Tal vez podrás engañar a muchos. A veces la gente sale al mundo haciéndole pensar al mundo que es muy feliz. Perdóname, te estás engañando a ti misma. Te estás engañando a ti mismo. No existe tal felicidad. Quizás te veas bien por fuera, pero tarde o temprano van a llegar las consecuencias. Tarde o temprano. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede permitir que tú sigas así. Así que este día, mi oración es que pedirle a Dios que seas sabio para apropiar lo que Dios quiere que tú apropies en lo que has escuchado. Dile a Dios, quita el rencor, quita el enojo, quita el resentimiento y quita la amargura de mi vida. Quiero disfrutar la vida. Nuestra vida en esta tierra es muy corta, ¿sabes? Es muy corta. Tú decides si quieres ser feliz o no. Tú decides. El mundo no te va a hacer feliz. Quiero que lo sepas. Solamente Cristo te hace feliz. El mundo no te va a dar la paz. La Biblia dice claramente que la paz nada más es de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Claro, es exclusiva de Él. Si realmente quieres eso, tienes que apropiar lo que Dios te está diciendo el día de hoy. Aprende a disfrutar tu vida. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre. Gracias, Dios, porque si hay alguien que conoce mi corazón, eres tú, Señor. Te pido, Padre, que quites todo lo que está afectando mi relación contigo y también mi relación con mi prójimo. Enséñame a amar, Dios, como tu palabra lo dice. Enséñame a amar como amarte a ti, Señor. Si tú me enseñas a amar, yo voy a poder amar a mi prójimo. Limpia mi corazón, Señor. Guárdame de mí mismo, Señor. Quita el orgullo y quita todo lo que está afectando mi vida y mi relación contigo y mi relación con mi prójimo. Todo esto te lo pido en tu nombre, dándote a ti siempre la gloria, Señor. Amén.